Ahora sí, comenzamos la clase del día de hoy. Son las 22 en punto. Raro, comenzamos una clase en punto. Creo que el descanso de Navidad no vino bien a todos. Hasta hubo tiempo de charlar antes. Hoy vamos a tener una clase súper interesante, chicos. Vamos a aprender a crear personajes. Nosotros vamos a usar un esquema. Si ustedes no quieren usar ese esquema, no hay problema. Pueden usar sus propias imágenes, pero la idea es seguir el paso. ¿Cuál es el paso? El primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta es crear el concepto. Acá yo tengo una imagen que ya desarrollamos con los chicos, los antiguos, como yo le digo nomás, para acordarme más rápido de ellos, los que ya hicieron el curso por primera vez, y es el de un sapo princesa, o sea, puede ser una rana princesa también, pero que esté dentro de esa categoría. Entonces el concepto es ese. Ahora, ustedes pueden seguir usando este mismo concepto, que es princesa y sapo, y en base a ese concepto desarrollar un personaje. Vamos a crear un personaje en base a ese concepto y vamos a elegir una figura geométrica que le dé su personalidad. Recuerden lo que hablamos, que el triángulo es para un personaje un poco más agresivo, el círculo es para un personaje un poquito más blandesque, y el cuadrado es un personaje mucho más neutro. Como pueden ver, este ya era la creación de uno de los alumnos, creo que era de Henry, si mal no recuerdo, y es bastante cuadrático, aunque tiene algunos círculos obviamente, y tiene algunos círculos con punta otra vez. O sea, estira el triángulo, por ejemplo, el ojo. Pero el resto del cuerpo es bastante esquinoso y duro, o sea, tiene esta figura cuadrada que es la predominante. Entonces no es ni malo, ni bueno, ni blando. Y eso se nota al mirar el dibujo. O sea, yo puedo decir que es que el personaje es de desconfiar, pero no es maligno, o sea, no es el malo del lugar, ¿verdad? Más adelante, con la historia, yo puedo hacer que se vuelva el malo o que se vuelva el bueno. Eso ya es con la historia, pero no tiene nada que ver con la apariencia. Es como cuando nos vamos caminando por la calle y viene un tipo con zapatillas, una gorra y una remera, flaquito, 8 de la noche, vos solo, el tipo caminando con un style bastante dudoso. Y vos, re cheto, con tu celular en la mano, ya decís, no, yo cruzo la otra vereda. Justo cruza la otra vereda también el tipo. Y la primera impresión que tuviste al ver su forma de caminar fue ya dudosa. Entonces vos, en base a ese análisis, ya sacaste una conclusión. Y esa es la parte visual. Pero luego el tipo, no sé, de repente era tu amigo, no se le veía bien porque era de noche, y te reconoce y te dice, hey Edu, yo soy Pablo. Y vos, ah, hija de mil era Pablo. Y ahí cambia totalmente tu percepción porque ya conoces la historia detrás de Pablo. Pero mientras no le conoces a Pablo, nosotros hacemos una especie de dictamen visual. Eso es lo que yo quiero que separen siempre cuando ustedes diseñan personajes. Que le hagan malo al personaje no significa que la historia va a ser malo. Significa que el diseño va a tirar a que se entienda eso. Y eso podemos jugar a nuestro favor o a nuestro contra cuando creamos la historia. Eso va a depender del que escribe la historia o del que hace la ilustración o el que hace la tapa para ver cómo realmente le saca jugo. Porque si hacemos el ejemplo ese ¿cómo se llamaba el videojuego ese que me mostraste la otra vez? El videojuego, Edu, el del Bomberman ese, que era horrible, que Ah, sí, Mega Man, Mega Man, Mega Man, sí, Mega Man. ese Mega Man, por ejemplo, le jugó en contra. El tipo no sabía nada de formas, le dibujó algo que él quiso nomás. Y eso, guácala luego, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a decidir si se quedan con el concepto o no. Pueden elegir otro concepto, pero tienen que elegir dos palabras. Uno que defina el total del personaje, en este caso el sapo, mi palabra que define a todo el personaje es sapo, porque ustedes ven y ven un sapo, porque si yo hacía una princesa, yo tenía que dibujar una princesa con aspecto de anfibio,
Y esto es al revés, es un anfibio con aspecto de princesa. Entonces, hay una palabra siempre que se lleva todo el porcentaje de creación de personajes. Ahora van a decidir cuál quieren que sea ustedes. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, caballo samurái. O pueden elegir humano lagartija. Dos palabras que ustedes puedan mezclar. Robot mesa. Ahí ustedes deciden cuál va a ser. ¿Va a ser 100% mesa o va a ser 100% robot? Y en base a eso vamos a crear nuestro personaje decidiendo claramente este pequeño concepto. Una vez que tengamos el concepto, lo que vamos a hacer es diseñar el primer aspecto sin pensar en nada, que es este, fíjense. Este es el primer aspecto sin pensar en nada. Como ustedes quieran o se imaginan en el momento. Y que es esto lo que salió. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a irnos acá a nuestro querido amigo Google. Vamos a buscar imágenes de ranas. Voy a achicar esto un poco. A ver. Vos te vas a mover acá. Y vos te vas a quedar acá. Yo quiero que se den cuenta cuáles son los aspectos que se sacaron. Voy a retroceder totalmente esto. ¿Se ve bien mi pantalla o se ve todo negro? No se ve Se la... ve todo, ¿Qué pasó? se ve bien, se ve bien, se ve Ah, bien. ahora lo que veo es que la pantalla que estoy grabando es la que se ve raro. No saben que voy a descargar nomás la imagen. Porque creo que modifiqué mi grabador de pantalla solo para que enfoque mi Photoshop. Bueno, vamos a descargar por ejemplo esta. Y yo voy a hacer un print pantalla nomás para que sea más rápido. Control V, acá está. Vamos a seleccionar mi rana, control X, control V. Y vamos a eliminar esto. Ahora, fíjense qué es lo que tenemos que quitar. Perdón, no sé qué hice. Ahí está, eliminé algo acá. Fíjense que nosotros tenemos que quitar unos pequeños datos de nuestra imagen. Cuantas más imágenes puedan cargar y estudiar un poco más a fondo, mejor. Esta parte nosotros para ahorrarnos tiempo, yo lo muestro así. Pero si es que ustedes necesitan otra vista de la rana, traten de buscar ese tipo de rana en varios tipos de vistas. Pero fíjense que acá hay varios datos que te da esta imagen. Y es que, por ejemplo, los ojos son prácticamente un círculo. Entonces, esos datos nosotros ya podemos ir anotando al lado. Voy a eliminar esto un rato. Voy a crear una capa nueva acá. Y voy a pintar de blanco esa capa. Ahí está, negro. Fíjense que hay pequeños datos como que este es el medio. Este es el medio de la boca y de la cara al mismo tiempo. Y que su cara prácticamente es esto. Que su cuerpo prácticamente también es eso. Entonces nosotros vamos anotando pequeños datos que a nosotros, para nosotros vamos a ir asociando realmente. Los ojos, por ejemplo, son así. Y en base a eso nosotros vamos a ir modificando qué es lo que queremos hacer. Acá, por ejemplo, los bracitos son así. Y, perdón, los antebrazos y los brazos son así. Son más gruesos. Y las manos son así. ¿Y por qué se hace esta anotación? Para después poder construir e ir agregando esos datos ya en una idea un poquito más constructiva. Y acá tenemos este pequeño dato. Y en base a este pequeño dato, al tipo de sapo o de rana que tomemos, obviamente nos va a salir diferente. Porque si agarro, por ejemplo,
un sapo bastante gordo, me supongo que el cuerpo nos va a figurar algo más así. Los ojos probablemente sí nos sigan pareciendo un círculo. El ojo probablemente ya no sea más circular, sea un poquito, no sea más ojival, perdón, sea un poquito más cuadrado. Entonces por eso yo les digo que tienen que buscar ustedes la imagen, o sea, no va a ser el mismo tipo de rana que a mí me guste que el que a ustedes le va a gustar. Por eso cuando se crean diseños, siempre el diseño se parece mucho al gusto del creador. Entonces, en base a esto, por ejemplo, yo puedo decidir si hacerle más cuadrado o más triangular. Y después convertir este diseño en una base más triangular, una base más circular o hacerlo mucho más cuadrado o una fusión de ambos. Triángulos con curvas, curvas con triángulos, cuadrados con curvas o curvas con esquinas. O sea, esto. Y para eso vamos a volver a nuestro ejemplo. Acá está. Chau. Fíjense como en nuestro ejemplo tenemos prácticamente eso. Tenemos un diseño. Lástima que no tengo la foto. Pero no importa. En donde se quitó la información. ¿Qué figura tiene el ojo? ¿Qué forma tiene el cuerpo? Y en base a esa forma después se le fue agregando pequeños datos como una esquina en esta parte, una curva en esta parte, el tipo de figura geométrica que va a ser para las patas, las manos, el ojo lo mantuvo, lo único que hizo es agregar, hacerlo un poquito más grande y después agregarle los aspectos correspondientes al concepto que es prácticamente el que le complementa nada más, que es princesa. Vamos a buscar fotos de princesas y ver qué elementos le podemos agregar para que se parezca más. Ahora, ¿cuál va a ser la dificultad aparte de toda la que ya tenemos? Tenemos que hacer que se vea lo más simple posible y luego hacer que se parezca a la figura geométrica que vamos a dominar. En este ejemplo lo que hicimos es, fíjense, acá le coloqué, yo hice el ejemplo de cómo se vería siendo un príncipe y cómo se vería siendo una princesa. Acá está siendo un príncipe esta pequeña rana y yo por ejemplo esas manos que son de 3 dedos así, yo las simplifiqué en esto. Porque prácticamente eso es lo que podemos quitar de estos tres, esa curva. Y si lo que tenemos que simbolizar es una mano, se puede simbolizar esa curva en este tipo de movimiento. Un dedo y el otro dedo. Y una forma geométrica muy simple. Y es eso lo que agregué acá. Y reemplacé, por ejemplo, el bonete por una tiara de príncipe. Y en vez de ponerle acá, tipo, esto que sea muy grande, hinchado, y ponerle pollera, le puse un corset mucho más cerrado y sin una línea media que divide el pecho de esta rana, por ejemplo. Y después lo que hice es darle un poquito de movimiento, inclinando un poquito más el cuerpo. Fíjense que acá hice una base diagonal para darle un poquito más de movimiento y dar a entender que es como esas típicas princesas que se van corriendo por el palacio que tanto se nos queda al ver películas. Siempre, no sé por qué cuando yo veo una película medio de antes, muestra así un pasillo de un castillo de antes y tipo re tonto es, pero se van corriendo las chicas y tipo nada que ver. Y los pibes siempre con sus espadas y re anti, ¿cómo se dice? Anti lo que somos ahora. ¿Cómo era? Me olvidé la palabra que se usa mucho ahora. Eh, inclusivo, re anti inclusivo. Chicos con espadas, chicas corriendo de su malvado opresor, que después le va a comprar por unos lingotes de oro. Entonces, vamos a hacer eso ahora. Esto voy a quitar. Voy a consultarle primero a ustedes. ¿Qué van a hacer? Edu, ¿te vas a quedar con
con el mismo tema o vas a elegir tus propios nombres, tus propios conceptos? Acuérdense, primer paso, ¿qué pasó? yo quiero hacer otra cosa. Bueno, primer Otra paso, cosa quiero hacer. elegir concepto. Y acá voy a anotar, Edu, ¿qué vas a hacer? El, el, Concepto, el 90% del primer nombre y después el resto se lleva el 10% de la idea. ¿Cuál va a ser tu 90%? detective, Detective. El 10%, gato. gato. Bien, bien. Ok, ok. Ahora vamos con la siguiente. Ara, ¿te vas a quedar con el del sapo princesa o vas a hacer el tuyo propio? El mío. Dime, Ah, dime. El 90%, ¿quién se va a llevar? perros, pues. Perro, ok. ¿Y el 10%? Eh, payaso. Qué sabia elección. Quedé como el meme. Ahora, a ver, Leo. Vamos a ver si Leo escribe rápido. Ya pueden buscar las imágenes. Pueden ir buscando las imágenes mientras le esperamos a Leo. Referente a detective y gato y Ara sobre perro y payaso. Leo, ¿tenés idea de si vas a usar el concepto original que era sapo, que se lleva el 90%, más princesa, o vas a elegir el tuyo, que se lleva el 10? Gato 90 y 10 policía. Ok, Leo es 90% gato. Un gato policía hace ¿cómo se dice? No es Doberman, el otro, pastor alemán. Hace un pastor alemán así, pero con oreja de gato. Solucionado. 10 es policía. Ok, ok. Ahora, nuevamente repito. Vamos a buscar, yo voy a elegir eh, mis palabras van a ser 90% héroe y 10% ladrón. Uf, en lo que me metí. ¿Cómo? 90% héroe, 10% ladrón. ¿Qué onda, tío? Por eso te digo, en lo que me metí. Héroe. Ahora voy a buscar imágenes de héroes. Acá lo que estoy haciendo es buscar algunas imágenes de héroes que me, como se dice, molen, me gusten. Bien ochentoso me gusta. Abrir imagen, una nueva pestaña. Y voy a pegarlo, obviamente, acá. Bueno, Superman, me vas a ayudar a ser un héroe ladrón. Control X, control B. Ahora vamos a buscar la palabra ladrón, a ver qué nos sale el concepto de ladrón, según Google. Sí, esta es una buena imagen para ladrón.
Control V, acá está mi ladrón. Bueno, acuérdense que el tipo el 90% del 10% son un concepto, tipo, no es que le van a poner así una pequeña parte nomás de todo. La idea es que se note más que es un héroe, pero que después se entienda que es tipo un ladrón. La misma cosa con el sapo, que se entienda primero a la vista que es un sapo, pero después diga es un sapo princesa. Y lo mismo con ustedes. Se entienda que es un gato que es policía, un perro que es payaso y un detective que es un gato. ¿Está? Eso es lo que Sí, sí, tenemos va. que lograr nosotros. Ahora, bueno, yo lo que voy a hacer es quitar primero mi concepto, que es esta pose. Ah, mira, los datos de un superhéroe, o sea, que yo quité por lo menos el tema de la pijama, no sé cómo llamarle, ropa interior, se tiene que ver musculoso. Y ahora le voy a colocar ya los pequeños datos de lo que tengo de que es ladrón. Bueno, yo ya tengo mi concepto ya dibujado. Ahora lo que voy a hacer es pasar a limpio. Y voy a achicar esto.
Ujú. No, no fue tan difícil el mío. Había un problema de concepto nomás ahí que estaba en mi cabeza, que parecía que iba a ser difícil. Ujú. Acá, por ejemplo, este no tiene que ir. Y la bolsa tampoco. La pose inicial. Después le voy a explicar por qué me equivoqué. Voy a dejarlo así mismo y le voy a explicar por qué me equivoqué. Que es lo que normalmente pasa si no entendemos esto. O sea, si es que, por ejemplo, no entendemos esto del 90% del 10%, yo lo hubiera dejado así y nunca me hubiera dado cuenta. Pero cuando trabajas en la creación de personajes con este concepto de darle más un punto y no el otro, es cuando realmente tus personajes se van directo al grano y entendés qué es tu personaje. ¿Es bueno o es malo? ¿O es malo que parece bueno o es bueno que parece malo? Así que voy a dejarlo así para que podamos entender en qué yo me equivoqué ahora al crear, que ya podría haber corregido, pero que mejor que no. Chicos, tenemos
5 minutos para poder terminar. Yo ya terminé ya, más o menos. ¿Se puede ver? ¿Puedes mostrar en pantalla o enviar al grupo? Sí, sí. También te paso las referencias. Sí, por favor. Dale. Ara, ¿qué tal vas Está vos? aquí. Está- ¿Sí? ¿Qué- Eh, ¿Ya terminaste? ¿Qué pasa? Ah, todavía. ¿Qué tal vas? ¿Cuánto te falta? Poquito. ¿Y vos, Leo? A ver, Ahí de acá yo. la Exactamente. puse y Ok, ok, de ok. dónde saqué yo la figurita del gato. Bueno, bueno. Vamos a copiar primero esto. Este es el diseño de Edu. Ya sé todo cómo se va a llamar, pero ahí. Vamos a dejarlo acá. Y ahora vamos a buscar sus referencias. Qué chulo, ¿no? El gato. Bastante serio también. O sea, tiene una actitud de lo voy a resolver. Es como un Salem. Búsquelo yo una imagen del gatito así bien. Bien serious business. Business Cat. Bueno, acá está la última referencia. Bien. Hola Adriano, ¿qué te pasó? Hola, profe. ¿Te olvidaste de la clase de hoy? Sí. No importa, está grabada. Y está interesante la primera parte, así que trata de ver después la grabación, ¿sí? Ujú. Lo que estamos haciendo es estamos creando personajes en base a conceptos. Mi concepto que elegí fue héroe y ladrón. Entonces, en base a ese concepto vamos a distribuir el 90% del personaje tiene que ser, para mí tiene que ser héroe y el 10% solo tiene que ser ladrón. Y así sucesivamente para el resto. Edu, por ejemplo, eligió detective y gato, ahora eligió perro payaso y Leo eligió gato policía. Ahora, antes de corregir el de Edu, quiero mostrarles y atiendan bien, dejen todo lo que están haciendo y atiendan bien por qué yo me equivoqué a la hora de crear este personaje. Es un, es un dato muy pequeño, pero que importa, y que es la pose. Cuando ustedes ven este, parece un ladrón con habilidades de superhéroe. ¿Por qué? Porque en mi imagen de referencia, vamos a ver dónde están, acá están. Fíjense que yo lo primero que hice es quitar las referencias de esta imagen que es del Superman, que es la pose heroica que tiene este Superman. Y luego quité elementos de este para colocarle a esa pose, para que sea un ladrón, un héroe ladrón, que no sea un ladrón superhéroe, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Le coloqué el antifaz, que los superhéroes también usan antifaz. Después le coloqué la sonrisita esta así, tipo de malvado que tiene, acá como este personaje. Y le puse las rayas a todo eso. Después le puse la bolsa. Entonces acá voy a hacer uno, antifaz. 2, la sonrisa.
3, la ropa a rayas. 4, la bolsa. Acá que yo quité, 1, la pose. 2, la silueta. 3, el pijama, ese La que... capa. Sí, y prácticamente todo eso, el tema del pijama, o sea, que se ve el anatómico y que tiene capa. ¿Cuántos elementos tiene más participación en mi creación? ¿El del héroe o el del ladrón? Y al yo notar que hay muchos más elementos del ladrón, me estoy dando cuenta que yo estoy fallando en el 90-10. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que quitarle esos elementos que van sumando. ¿Dónde está mi casa? La barba, profe. Le quito esto. Le mantengo la pose de héroe. Le quito la linterna. Le quito la barba. Y obviamente le quito la mirada de malo. Y esos elementos yo podría ponerle alrededor. Por ejemplo, la linterna le podría poner por su cintura, Mm, junto al lado con la bolsita, pero mucho, no una bolsa enorme, una bolsita pequeña nada más. Que esté sujeto al cinturón del personaje, obviamente. Entonces ahí sí ya se complementa y no me da la sensación de ladrón al primer vistazo. Que obviamente si yo quiero dar esa impresión para luego cambiar la opinión del personaje con la historia, puedo hacer. Pero esa no es mi intención ahora. Mi intención es que realmente sean héroes 90% y 10% ladrón. O sea que de vez en cuando el tipo robe, pero que tipo sea un ladrón bastante justiciero. Y ahí tenemos sí, un personaje tipo que salió de mis dos ejemplos. Y siempre los ejemplos, o sea, las referencias son fundamentales para poder quitar nuestros personajes. ¿Por qué? Porque se van a inspirar justamente en una cosa en particular. Si yo le hubiera quitado la pose de algún otro personaje heroico, tipo, tal vez podría variar un poco más la pose y tal vez variaría algunos tipos de elementos en el traje. En este caso, como es Superman, es bastante idéntico. Lo único que se le va adaptando son cosas de ladrón, como la raya, la ironía de que tenga una L en el pecho, ¿verdad? Aunque supuestamente la S de Superman en el planeta de Superman significa buena significa. suerte, algo así. Puede ser, no me acuerdo. Profe, Ujú. yo en un ratito ya me tengo que ir. Dale, dale, dale. Voy a corregir el tuyo ahora. Y después, Sí, si, por favor. si te vas igual, ya estás libre. Elimino esto y vamos a ver lo que hizo Edu. Él agarró la idea y el concepto de detective gato. Entonces tenemos esta pequeña imagen acá. Vamos a quitar esto acá, control V, y vamos a agrandar. Entonces, ¿qué tiene que aparecer más? El detective. Exactamente. ¿Y qué parece más? Un detective. No, ¿Cómo que no? no, Ya parece, puse. parece un Gato. gato detective. No parece un, Gato. no parece un detective gato. No, sería un gato detective si fuera un gato con ropa de detective. Pero este es un detective con forma de gato. No, pero al ver vos, ¿qué ves? Decime la primera palabra que se te viene. Cabeza de gato. Detective. Y cola. Sí, vos, Claro, sí.
Si no, entonces, ¿cómo voy a hacer que sea un gato? Es por eso que importa mucho la pose. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, Sí. vos tenés a este personaje que, bueno, el personaje en sí ya no parece un detective como tal. Ahora Eh, consta, detective sextral. sí, pero no es una pose que yo pueda decir con la que pueda adentrarle a la persona en un mundo detectivesco. Yo le hubiera buscado a un Sherlock y en base a ese Sherlock ir desarrollando el personaje. Bueno, lo que tendríamos que haber hecho acá es agarrarle a este personaje y empezar a integrar estas pequeñas facciones dentro de la cara de él para ir fusionando a poco la pequeña idea del gato acá, pero que no vaya perdiendo e ir probando. Yo, por ejemplo, le colocaría acá un pequeño sombrero para que tape las orejas, porque ahora me doy cuenta que las orejas son demasiado informativas visualmente. Entonces, que solo se vea el hocico del gato acá, con esa miradita en este personaje. Y acá un aspecto un poquito más sombrío. Obviamente después con la historia ya vas conectando mucho más. Ahí parece medio mujer. Y bueno, ¿y qué pasa si sí es mujer? ¿Algún problema? Claro, puede ser que sea una gata. Y acá, por ejemplo, le colocas, no sé, una especie de cigarro. Le puse el cigarro largo porque dijo mujer. Entonces, No, mi pobre personaje se transformó en un transexual ahora. y bueno, de esta forma, por ejemplo, vos podés ir realmente creando un personaje y en base a eso darle una personalidad que tenga que ver con lo que realmente elegiste. ¿Se entiende? Incluso este pequeño aspecto después puede hacer que tenga sus propias poses, como por ejemplo que cuando resuelve algo o mira u observa, hace una observación muy detallada, siempre la pose sea como de abajo del sombrero y que el sombrero siempre le cree como una sombra. Campo de verdad. Siempre el sombrero le cree como una sombra y el tipo algo así diga como una frase super cool de miau, resuelto o algo así. Ah, bro, pero a vos te sale todo natural por ahí. A mí no se me ocurrió esa perspectiva ni en pedo. Qué puta. No, ya sé ya, pero viste que vos al hacer este pequeño dato de cuánto por ciento más tiene que tener de detective y cuánto por ciento menos de detective o gato, vos ya incluso le estás creando una personalidad porque le agregamos un sombrero para darle un poquito más de misterio y no contar de una que es un gato. Entonces ese sombrero incluso puede formar parte de su personalidad, como la gente con lente. En los animes famosos que se tocan el lente a cada rato Ah, cuando dicen una frase. ¿Se entiende? Entonces, cuando sí, nosotros sí. creamos personajes, cuando vamos desarrollando esa idea, los elementos que tiene el personaje le sirven para crearle personalidad. Y esta personalidad de que el gato levanta un poquito el sombrero para mostrar un lado del ojo y decir algo que tenga que ser relevante es muy interesante, pero en momentos muy concretos
Y en momentos donde todavía no se decide nada, que siempre tenga la mirada como agachada, tipo dando a entender que siempre está pensando a cada rato cómo se va a resolver el caso. Son cosas que realmente cuando uno crea personajes son más importantes que el diseño. O sea, el dibujo en sí no es importante, sino cómo se piensa esto, el concepto. Y en base a eso nosotros ir desarrollando mucho mejor o conseguir un dibujante, que es como, por ejemplo, eh, hacen en Japón, que cuando tienen una buena historia pero el dibujante es horrible, contratan gente que le ayuda al dibujante o que le haga el dibujo. Como, Como como lo que- Robin Hood, que él escribe nomás. Exactamente, y va contratando diferentes dibujantes. Ujú. Y por eso yo siempre digo, es bueno estudiar dibujo, pero en el dibujo, cuando vos estudias dibujo te das cuenta si sos más bueno para crear estas cosas y hacer que alguien desarrolle tu idea final, pero siempre es tu idea, o desarrollarla vos mismo, ¿verdad? Porque eso va a depender de cada uno. Hay personas que dicen, ah, me gusta el dibujo, pero no para llegar a ese grado. A mí la parte que más me gusta de dibujo es pensar la idea inicial, después que el dibujante que es profesional se encargue del resto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho pensar esto y me da re, pero re paja hacer el acabado. O sea, yo, por ejemplo, no sé quién me preguntó una vez qué es lo que más odio de dibujar, y a mí lo que más paja me da es hacer un acabado en mi dibujo. Yo prefiero que otra persona haga. Pero a mí me encanta toda esta idea de pensar No bien era todo. limpiar el dibujo. Y sí, ese es el acabado. Ah, eso está- No. Bueno, y con esto prácticamente cerramos esta parte de lo que es crear el personaje de Edu. Así que Edu, estás libre para Hay irte si querés. algunos libros perfecto. que tienen un escritor, bueno, libros y manga que tienen un escritor y un dibujante, ¿cómo se Eh, llama? Nippur, tenemos a Nippur, ¿cómo era? Nippur Lagash. Ese, por ejemplo, No, es un buen ejemplo de ni por de Lagash. Nippur de Lagash. Ese, por Sí. ejemplo, escrito por Ring Wood y dibujado por, no me acuerdo cómo se llama el pelotudo, ese que se murió hace, creo que poco nomás. Pero creo que tienen varios dibujantes en Italia. Dago también. Ahora, por ejemplo, Dago está Sí, dibujando sí, Kike. Pero antes estaban pero, dibujando unos italianos y unos franceses. O sí, sea, pero ya no está Robin Wood en la escritura, o sea, él ya no, no es más, para mí ya no cuenta más. Cuando yo tengo que retirar ya. Si ah, quieres un ejemplo, One sí, Punch Man, sí, exactamente. One Punch es un ejemplo muy grande de cómo el creador de One Punch dice, él dice, o sea, los personajes son los mismos. El diseño es sí, de él y son igualitos. Lo único que hace Kurata es hacer que sea más lindo. O sea, pero espera, ¿quieres un ejemplo más drástico? Dragon Ball Super. Que por cierto, en mi opinión, Dragon Ball Super, malísimo. Listo, con eso sí con acá. Nos vemos. nos vemos, chau, chau. Ahora, bueno, vamos a seguir. Edu se tenía que ir a una cena familiar, así que se tuvo que retirar más temprano. Nos queda todavía 10 minutos. Ara, ¿terminaste algo? O yo Sí, no. mandé en el grupo. Ah, yo todavía no vi nomás, perdón. Acá está un perro payaso. Perro para allá. Sí, perro payaso. Bien, bien. Vos lo tuviste fácil. A ver, ahí está. Prim, pram. Ya copié, ya pegué. Y vamos a eliminar esto. ¿Tenés tu imagen de referencia ahora? Es Sí, tipo paso. Pennywise. Sí, pasa por favor. Le- Le eligió a Pennywise como referencia. Y acá Leo también en vivo. Digo por ¿viste eso que tiene en el cuello? Y Claro, los claro, claro. ojitos. Sí, sí, totalmente. El Leo eligió un gato policía. Leo, vos te pasaste de simpleza. Leo, no sé si no veo nomás, pero solo veo el ejemplo de la referencia del gato, no del policía. Pero voy a buscar a ver si yo nomás no estoy viendo.
No, no estoy viendo el del policía, pero sí estoy viendo el del gato, tu ejemplo. Acá voy a copiar. Acá está el ejemplo del gato de referencia que usó Leo. Vamos a eliminar un rato esto. profe. No, esta es la referencia que usó Leo. Referencia, teníamos que buscar una imagen y usar como referencia para dibujar nuestros trabajos. Estos son los dibujos y esta es una referencia. A ver, a ver. Acá pasó ahora el perrito que usaste un salchicha. Un salchicha y usaste esta película me da miedo, me daba miedo. Vamos primero con Ara. Acá está su perro y es un perro payaso bastante logrado. Ahora lo que sí te voy a corregir es el estudio de unas pequeñas formas. Fíjate, Ara, que por ejemplo el perro tiene esta figura, o sea, es esta figura la que tiene. La cara sí está bien, está muy bien, pero las orejas le pusiste punta, no sé por qué. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer con esto es limpiar esta forma, ya, volverlo más así. Y ya está. Esta forma, por ejemplo, bueno, creo que es porque tenemos poco tiempo, pero se vería mucho mejor así. Y ahí sacar esta partecita que prácticamente viene así, fíjate. Viene así y prácticamente acá nomás ya está su pie. En forma lo que te podría corregir acá. ¿Por qué es importante corregir la forma? Porque en base a esta forma nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, a un perrito mucho más cuadrado. Voy a quitar todo esto. Voy a quitar acá al lado. Este estudio de esta forma es súper importante porque ahora, por ejemplo, si yo quiero dibujar este perro pero mucho más esquinoso, más con esta forma, yo lo que tengo que comprender son estos pequeños puntos que son lo que van a hacer que yo pueda cambiar la forma de este perro. Estos puntos, acá por ejemplo a partir de acá se empieza a doblar, entonces yo podría hacer esto con la oreja. Se seguiría manteniendo la curva, pero sería mucho más cuadrático. Con el pie, por ejemplo, haría esto, entonces tendría que sacarle uno más extra acá y acá ya haría prácticamente un rectángulo directo con las patas. Y ya voy a aclarar esto, voy a crear una capa y acá por ejemplo recién se va a notar todo lo que hice.
Este pie no se, esta pierna ya no se vería. Profe, Y en base a ¿qué esto, regalan por Navidad? ya nada. Y en base a esto, ir colocándole, por ejemplo, el- los overoles que tiene el payaso acá. Pero también ya con la idea del cuadrado. Acá, por ejemplo, ¿a vos te regalaron algo, Adriano? Sí, ¿Qué te regalaron? un escritorio gamer. Ah, qué gusto. O sea, la mesa, ¿entendés? Para poner las cosas. Ujú. Fíjate ahora lo que pasó. Pasamos de tu perro a este perro ya con una base mucho más cuadrada. ¿Y qué le pasaría a tu perro si tiene una base mucho más circular? Por ejemplo, yo, por mi gusto, yo le sacaría los círculos más para acá. Por lo tanto, esta nariz estaría por acá. El cuerpo, primeramente, yo dibujaría como si fuera una pequeña salchicha. Pero ahí se vería un poco más, cómo puedo decir? Animado, más estilo, no sé cómo te digo. Sí, porque lo que estamos haciendo ahora es adaptar a formas geométricas. O sea, acá nosotros no buscamos más que tenga el concepto, porque el concepto ahora ya logró. Lo que estamos buscando es practicar la capacidad de transformar a una figura mucho más curva o a una figura mucho más estática como lo que es el cuadrado. Fíjate cómo todo, todo es una figura aparte. O sea, si yo hago, por ejemplo, ahí creo que se trabó mi... Ahí está. Si yo pienso en esta figura, esta es una figura aparte y esta es otra figura aparte. Obviamente ustedes cuando ven solamente ven que yo ya dibujo todo de una. Pero es simplemente porque yo ya entiendo. Pero si ustedes quieren pueden practicar uno aparte, otro aparte, pero después con el trazo lo que se hace es unificar, se hace esto y después ya se hace todo de seguido. Y ahí nuevamente yo entiendo que esta es la figura que estoy manejando. Entonces en base a eso se va creando prácticamente los dobleces del personaje. Ah, incluso acá le fallé, le puse, bueno, no importa porque le puse un círculo, no, o sea, demasiado poco, no llama la atención, pero podría ser los botones cuadraditos también, si es que quiero que sea muy hermético. Y una vez que tengo esto, yo decido si me gusta o no, y si no me gusta, yo tengo que pensar qué es lo que no me gusta. Quiero que la cabeza sea mucho más grande, quiero que la nariz salga para enfrente, quiero que los ojos también sean mucho más grandes. O sea, hay muchos factores que pensar acá. Fíjense que si le hago crecer la cabeza y le saco la parte de la nariz para enfrente, cambia todo el personaje. Y le mantuve el cuerpo no cambié. La cabeza hice crecer, pero entendí algunos conceptos como que este es un pedazo y este es otro pedazo, como cuando hacemos con la cara. Entendemos que el cráneo es aparte y que la nariz sobresale encima. Y los perros no son diferentes. O sea, tienen su cráneo, pero tienen su hocico también que sobresale encima. Solo que nosotros de frente, nosotros vemos eso así. Y es por eso que se hace el análisis de las figuras geométricas. Porque una vez que tenemos ese análisis, podemos pensar cómo se vería en perfil y cómo se vería de frente. Y en base a eso, por ejemplo, agarrar y colocar cada figura por separado para crear personajes que realmente nos interesen. Y acá es donde yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, este sí me interesa. Vamos a bajar la opacidad de esto. Donde... Ahí está. Esta es mi capa nueva. Y este sí es un perro que ya es mi personaje original. Obviamente, yo siempre recomiendo que las primeras como 50 o 60 veces le dibujen al personaje
sin decidir el trazo final, sino que le boceten mucho solo para conocerle. Y después que le bocetan mucho, ahí recién pásenle a limpio en algún dibujo aparte, no en sus bocetos. Porque si ya pasan en el primer dibujo, si ya pasan a limpio, lo que ustedes están diciendo es que ya no va a tener cambios. Y eso es lo peor que puedo hacer cuando creas personajes. Porque imagínense si esto yo ya pasaba limpio. No iba a tener la personalidad que tiene ahora por el solo hecho de pensar. Me gustaría que tenga la cabeza más grande para que tenga actitud el personaje. Si no le hubiera hecho la cabeza un poquito más grande, la verdad que este perro sería un personaje más nomás. Sin embargo, ahora parece un personaje más creíble. Y después las características, por ejemplo, que definen que es un payaso. Voy a crear en una capa aparte de eso. Van a hacer que yo pueda decir, bueno, este sí es el payaso. ¿Qué color tiene? Tiene blanco. Después tiene azul y morado. Y su oreja, bueno, no tiene pelo, pero podríamos hacer que su oreja sea como el pelo del payaso. La cara del payaso es totalmente blanca, así que vamos a hacer eso por ahora. Y tiene un maquillaje medio azul encima. Profe, pero ¿viste lo que esas cosas cuadradas? No sé cómo se dice. Que tiene el perro. Eso podríamos hacer con un blanco, pero más, no sé, oscuro. Tipo un gris. Algo así. Y tiene amarillo también. Sí, Tiene amarillo acá. para que no sea así igual que la cara. Claro, claro. Tiene morado. Un morado en el brazo, pero tiene un morado con un verde a cuadros. Y vamos a hacerle el verde a cuadros, que es un verde esmeralda por ahí. Obviamente yo estoy haciendo chicos en digital, o sea, esto se puede hacer a mano también, pero para facilitar la explicación, en digital siempre va a ser 1000 veces mucho más fácil. Así que no se preocupen si es que cuando hacen a mano esto parece un poquito más complicado de lo normal. Y su nariz obviamente podría ser también roja. Y ahí por ejemplo tenemos el perro payaso, que es mucho más interesante que, dijo en una capa aparte, que el perrito que está abajo, que parece un perrito que se le disfrazó nomás. Y al colocarle la cabezota realmente llama mucho más la atención como un personaje. Y esos pequeños detalles solo se logran teniendo en Ironizar cuenta con una mirada penetrante. exactamente. Entonces esos pequeños detalles se logran realmente moviendo piezas y decidiendo ideales que nosotros queremos lograr. Ahora lo hicimos con un cuadrado. Obviamente esto que hicimos acá, voy a quitar este diseño, por ejemplo, nosotros podemos pasarlo muy bien a un diseño mucho más curvo. Tengo que tener nomás en cuenta el espacio en que estoy trabajando para ir modificando todo eso. Y que no pierda la idea de lo que es el tamaño en que estoy trabajando. Y fíjense, yo al colocarle curva, ¿qué está pasando? Lo que vimos en el primer nivel, cuando hablamos sobre las formas. Que las curvas son más blandas. Entonces mi personaje obviamente parece más bueno.
Pero ojo también, eso nos puede ayudar muchísimo a crear personajes que parecen buenos pero son malvados en realidad. Vamos a ver su Tiene otra dibujos pierna. tanto cómico. Y mucho más bonachón. Me parece mucho más bonachón el personaje solo por colocarle curvas. Normalmente se hace un diseño muy bueno que es con curvas pero es malo, es Plankton. Que Plankton cuando aparece por primera vez parece re bueno, es chiquitito, es muy curvo todo. Y después cuando le coloca esa mirada con énfasis triangular, que lo que hace es, por ejemplo, esto, pero cuando La, le coloca esta mirada que es la como, risa con dientes así. Todo puntiagudo. si hace que se vea muy malvado. Ah, no, creo que Plankton tiene un ojo nomás, ¿verdad? Sí, un ojo nomás tiene. Cierto, cierto. Y que lo que hace es esto. Y es mucho más malvado otra vez. Y lo que hace es, por ejemplo, hacer que la mano se vea mucho más grande para darle mucho más poder a algo tan pequeño. Ese es un personaje bien pensado, la verdad. ¿Se entendió? Ahora lo que vamos a hacer, yo por ejemplo te di la idea del círculo y te di la idea del cuadrado, pero yo quiero que vos pienses el triángulo, o sea, la parte mala. Mientras corrijo el de Leo, vamos a ver eso, ¿te parece? Dale. Bueno, si no terminas, no hay problema. En la próxima clase vamos a usar para corregir bien los personajes de cada uno y para poder hablar sobre cómo yo transformaría y cómo ustedes transformaron eso. Y ahí sí ya podemos pasar en enero al siguiente nivel que es volumen. Quito esto, a ver, este ya está. Esta es la referencia. Y acá están las otras referencias. Leo, ya hice todo. Me dijo ya hice todo, pero no me pusiste el policía o el policía quitaste de tu cabeza nomás. Porque acá todo bien, o sea, hay un gato policía, sí, tiene plaquita y tiene la gorrita y se nota que es un gato, o sea, está muy bien logrado la idea de un gato policía. Ahora vamos a ver el estudio de las formas. El policía quité de mi cabeza. Eso es lo que no tenemos que hacer. Nunca, o sea, pueden hacer de su cabeza, pero después que quiten su cabeza, por favor busquen referencias. Busquen referencias porque a veces hay referencias muy icónicas que pueden hacer que se le reconozca mucho más rápido al personaje. Voy a dar un ejemplo acá. Policías famosos de... Policías famosos. Vamos a buscar. Esto, por ejemplo. El jefe Gorgory. Es un policía muy famoso. Y esto, por ejemplo, nosotros podemos retratar muy bien acá. Nosotros tenemos unas figuras bastante, ¿cómo se dice? Buenas. Voy a quitar, espera un rato. Voy a buscar dónde está. Acá está. Voy a entrar en esta imagen. Abrir imagen en nueva pestaña y vamos a copiar esto. No. Imprimir. Chao. Vamos a quitar las figuras geométricas del jefe Gorgory porque es demasiado adaptable al personaje, al gato que hizo Leo. Y esas cosas pueden hacer que el gato se vea mucho mejor de lo que es. Así que vamos a ver cómo está conformado el cuerpo del jefe Gorgory. El cuerpo del jefe Gorgory prácticamente tenemos un círculo grande acá y un círculo pequeño acá. O sea, tenemos una pequeña pera. Y su cabeza es casi el mismo tamaño que la parte superior de la pera.
Y esto es 2 veces más grande. Ahora, ahora vamos a ver. Vamos a usar la misma pose del jefe Gorgory para hacer lo que hizo Leo acá. La cabeza ya está prácticamente en esta zona. Y de esta parte de la cabeza, de la pera, perdón, va saliendo la manito del gato. Acá tengo el pie y acá tengo el otro pie. Vamos a pasar a negro. Acá tengo el sombrero, que tiene una pequeña placa. Y acá viene la carita del gato. Esta orejita se ve y esta orejita también. Se ve su cinturón, se ve su panza y de su panza ya sale su brazo. Y acá se ve su zapatito. Acá también se ve su otro zapatito. Y ahora sí ya tenemos un personaje mucho más interesante en base a esto. Esta es su imagen referencia. Y de su imagen referencia vamos a ver, le coloco las rayas también. Entonces vamos a ir colocándole pequeños datos referentes a esta imagen. Pero a este que mezclamos con la imagen de referencia, ¿viste cómo quitando de una imagen de referencia nosotros realmente le podemos dar mucho más personalidad incluso al gato? O sea, probablemente si es que lo que vos quisiste crear es un gato fachero que puede con todo, no le vas a elegir al jefe Gorgory, ¿verdad? Vas a elegir, no sé, a algún policía tipo Rambo o algo así para crear, para usar la imagen referencia. En este caso, a mí me llamó mucho la atención nomás ese concepto, así que para explicar le elegí rápido el jefe Gorgory y así se demuestra muy fácilmente esta pequeña idea. Entonces vamos a mezclar estas referencias. Tiene el ojo bastante vivo y circular de los dos lados. Tiene la nariz pequeñita y tiene este bastante abultado y chiquitito. Después tiene este, le baila un poco por el pelo seguramente, y tiene sus rayas, que es las vetas del gato, y su orejita. Acá se vería una parte de la gorra del policía y taparía la oreja del otro lado. Acá se veía la corbata del jefe. Incluso, o sea, le hace como un poco de justicia a los gatos el jefe Gorgory, porque mis gatos son así, o sea, sírvanme, yo no estoy para servir, pero ellos parecen la ley.
Y acá, por ejemplo, yo lo que haría es, en vez de ponerle este bolsillito común que tiene el Pejo Gorgory, le pondría como una especie de latita de atún o algo así. Y acá le haría como un diseño, un pescado, algo así, en su cinturón. Ahí está. Este sí es una buena utilización del personaje. Y en base a esto nosotros nuevamente tenemos que transformar a, por ejemplo, un triángulo. Esa es la parte difícil. Ya hicimos con el cuadrado, así que ahora voy a hacer con el triángulo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que las figuras tienen que ser mucho más triangulares. En este caso, por ejemplo, lo que normalmente se hace cuando tiene esto es entender la dimensión de todo el personaje y empezar a ajustar esas dimensiones. O sea, como ejemplo tengo esto, pero tengo que entender también de dónde viene un ojo para empezar a cambiar a figuras mucho más triangulares. Y fíjense que acá, por ejemplo, está pasando esto. O sea, el triángulo está hacia allá. Por más que hay una curva, el triángulo ya empieza a existir. Acá, por ejemplo, le voy a colocar en la esquina porque yo sé que el gato tiene así, tipo, en los costados de su carita tiene como los pelitos. Es esta idea la que yo tengo ahora en mente, de frente. Pero lo voy colocando de costado para que se pueda integrar al personaje. Y obviamente, esto por ejemplo ya me está favoreciendo, pero lo que yo puedo hacer es ponerle un poquito más de punta y hacer crecer un poquito más el gorro. Voy a quitar esto acá. ¿Para qué? Para que me dé la sensación de esto. Y ahí sí, le puedo colocar, por ejemplo, las orejas al nivel de la cara, hacerlo un poquito más grande. Y acá, por ejemplo, ya tengo luego un triángulo. O puedo cambiarle el formato del cuerpo. O sea, yo sé que acá, por ejemplo, están... Esto se tiene que hacer. Se entiende dónde están los brazos. En base a eso yo ya puedo crear una base de cuán ancho es su hombro para después achicar la base de su trasero, que son estos dos puntos. Entonces yo en vez de tener el trasero acá, lo que hago es achicar usando una figura geométrica y lo llevo acá. Y en vez de hacer una... Yo ya tengo como es el formato de la pierna, que es este movimiento. Entonces en vez de hacer algo gordo, lo que yo hago es hacer algo mucho más fino. Y la misma cosa con los brazos. Y por ejemplo el medio ya va a quedar así. Y esto va a quedar mucho mejor. Ahora voy a eliminar todo el resto para que entiendan cómo una idea tan simple después me sirve para volver a hacer el mismo concepto pero ya con un triángulo. O sea, yo por ejemplo acá ya tengo toda esta parte, toda esta parte. Incluso esto yo le puedo hacer crecer un poquito más. Esto le puedo colocar un poquito más rayoso, más puntiagudo, que esa es la idea de los triángulos. La nariz incluso le puedo hacer mucho más triangular. Por suerte el gorro ya me favorecía. Los dientes, las vetas de la cara. Acá por ejemplo ya se vería ya la gorra porque ya no tendría panza. Por lo tanto la corbata iría recta. La placa, Profe, sí, ¿qué pasó? que ya me tengo que ir a dormir.
Dale, dale, sin problema. Nos vemos mañana. Mañana sí. Mañana que día es miércoles, ¿verdad? Sí, Mañana clase normal. A las 2. Nos vemos. Fíjense cómo cambió totalmente el personaje solo por modificar algunos aspectos. Acá por ejemplo el cinturón iría más acá, pero siempre ya siguiendo la misma idea del personaje. Cuando entremos en volumen no va a ser mucho más fácil entender esta pequeña parte que yo estoy haciendo ahora, que es darle volumen al personaje. Pero es medio intuitivo también al ver lo que estoy haciendo, porque lo que ustedes están viendo es que yo le estoy colocando curvas y esas pequeñas curvas siguen un movimiento específico. Y yo puedo cambiar incluso algunos detalles. Y acá tenemos Plank, nuestro personaje, el mismo gato. Fíjense cómo cambia todo. Me faltó agregarle algunos detalles. ¿Dónde está? Acá está. Me faltó agregarle la terminación de la gorra y agregarle la plaquita acá. Y acá un pequeño atún. Incluso le puedo poner una pizza, ¿verdad? Este es el gato que le gusta la pizza. Antigato. Y de esta forma es como nosotros realmente hacemos el estudio de crear personajes teniendo en cuenta qué queremos que comunique. Pero fíjense de dónde salió este personaje. Salió de dos referencias. ¿Sigue siendo un gato? Sí. ¿Es un policía también? También. Entonces, lo que creó, por ejemplo, Leo, y lo que creaste vos, Ara, está genial. Pero si nosotros le damos un poquito más de referencias icónicas, referencias que estén dentro de la mente humana, quedaría mucho mejor. Entonces, cuando busquemos referencias, no nos quedemos con una referencia porque sí nomás. Busquemos referencia que ya esté instalada en la mente de las personas. Referencias que las personas digan, yo me acuerdo de eso. Porque vio en un meme, porque vio en una película, porque fue un hecho histórico. O sea, si yo les digo, por ejemplo, que creen un personaje que sea como el Mesías, y ustedes no saben nada de historia, van a crear cualquier cosa, pero si saben de historia van a averiguar sobre Jesús, van a averiguar sobre Buda, van a averiguar sobre Bodhidharma, van a averiguar sobre muchos tipos de mesías que en algún momento estuvo en distintos tipos de épocas y distintos tipos de religiones y distintos tipos de países también. O sea, hechos, culturas y todo ese tipo de cosas que juegan un papel muy importante en la mente de las personas, porque no es lo mismo vender una botella de agua acá en Paraguay que vender una botella de agua en Japón. Las propagandas son totalmente diferentes y si en algún momento se ponen a buscar en YouTube propagandas de Japón y nunca lo hicieron, vayan a buscar ahora y van a ver cómo de diferentes son y cuán interesante es ver ese tipo de cultura. Así que, Leo, te voy a dejar este ejemplo para que vos hagas la versión cuadrada, ¿sí? Volvete a ver el video si es que te complicó un poco y fíjate cómo yo transformé teniendo en cuenta el hombro y la cadera y el trasero del personaje para reducir el tamaño a una figura triangular. Cómo tuve en cuenta los aspectos del gato para transformar a más triángulos. Que sea un triángulo el personaje no significa que va a ser un triángulo exacto. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, si puedes ver en su cara, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 triángulos tenemos. Acá en su gorra, 11, 12, 13. O sea, podemos agregar cuantos triángulos queramos, pero siempre la figura va a ir encasillada para esa idea.
Y esto es todo lo que tenemos para lo que es creación de personajes. Si es que ustedes quieren hacer de nuevo esto con otro concepto, bienvenido sea, pueden hacerlo y lo van a llevar como no tarea, o sea, no va a ser obligatorio. A mi parecer, sería bueno que ustedes tengan la iniciativa de hacer porque les gustó la clase y no porque yo les doy tarea y tienen que entregar nomás. Por lo tanto, siempre le digo no tarea, pero al fin y al cabo es una tarea. Y la tarea consiste en buscar el concepto, de discernir bien esa etapa de cuál es 90 y cuál es 10, y luego de esa etapa de discernir cuál es 90 y cuál es 10, agarrar referencias que evoquen a una idea o un concepto muy bueno. Por ejemplo, Ara eligió una imagen de referencia muy buena que es la del payaso. Y yo, por ejemplo, a mí se me ocurrió hacerle crecer la cabeza porque normalmente en los circos los personajes cabezones o los enanos son muy llamativos y hacen que realmente cobre interés. Y los payasos enanos son como algo así como algo que hace que la gente ponga su atención en eso primero para que después entiendan de qué va el circo. O sea, es para llamar la atención. Entonces dije, bueno, vamos a hacer que se le crezca la cabeza y por eso es que el personaje ese llamó más la atención y funcionó mejor que si tenía la cabeza normal. Así que esa es la tarea. Busquen conceptos, busquen referencias y referencias que evoquen a algo, que haga que llame la atención y que se entienda. Y después de eso vamos a transformar en círculos, cuadrados y triángulos. ¿Estamos? Y si es que no quieren hacer todo eso, pues lo único que les va a tocar es a Ara transformar a las figuras del triángulo nada más ya a su perro. Y a vos, Leo, te va a tocar transformar a un cuadrado a este gato. ¿Estamos? ¿Se entendió todo? Bien. Sí. ¿Qué tal les pareció la clase? Ah, esperen. Voy a terminar el video porque si no se va a alargar demasiado. Y con esto terminamos, así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chao para los que están viendo el video. Bye.